Nos vamos a referir a lo que está pasando ahora en Casa Rosada y que va a suceder en minutos nada más. Este homenaje al expresidente, a Carlos Saúl Menem, que gobernó la Argentina entre 1989 y 1999. Hoy se cumplen 35 años de que fue electo y hoy se llevará adelante este homenaje. El homenaje va a consistir en mostrar el bustos del expresidente Carlos Menem y que va a estar integrando, por supuesto, este salón. Hubo una ley hace muchísimos años, de hecho estaba el presidente Néstor Kirchner cuando dio a conocer esta ley, donde los expresidentes elegidos en democracia iban a tener su busto y que iban a estar justamente en cada uno con un lugar específico en este salón tan importante en Casa Rosada. Y en este caso la ley lo que indicaba es que tenía que ser de manera cronológica. Todavía quedan algunos mandatarios que no tienen su figura, pero hoy se llevará adelante este homenaje al expresidente. Va a estar presente Zulemita, su hija, también su ex esposa, Zulema. Estamos viendo ahora imágenes de lo que está sucediendo en vivo. Está, por supuesto, también su sobrino, en este caso Martín Menem, quien es el presidente de la Cámara de Diputados, Karina Milei, el presidente, por supuesto, Javier Milei. Enseguida nada más, seguramente comenzará este homenaje allí en Casa Rosada, que estaba previsto hacerse hace ya varios años atrás. De hecho, Zulemita, su hija, había empezado las negociaciones por una anterior gestión, la de Alberto Fernández, pero llegó la pandemia y no se pudo culminar. Finalmente, cuando llega La Libertad Avanza, un signo político más afín a los ideales del expresidente Carlos Menem, llegan adelante entonces este proceso y ahí están destapando el busto de Carlos Saúl Menem, el expresidente que tuvo la Argentina entre el 89 y 99. Ahí está Eduardo Menem, también ex senador nacional. Su familia está presente y, por supuesto, muchos allegados al expresidente se encuentran allí en esta jornada tan especial donde se homenajea al expresidente Carlos Menem. Un día como el de hoy, que se cumplen 35 años de que fue electo entonces presidente de los argentinos, cumplió 2 mandatos y por eso entonces se lleva adelante esta ceremonia a la espera a ver si Javier Milei, el presidente, de unas palabras. Tengamos en cuenta que Javier Milei siempre habló muy bien del expresidente Carlos Menem, de su política, de su gestión en los 2 gobiernos y que siempre se vio muy parecido tal vez a los ideales en cuanto a la política. Vamos a escuchar a Zulemita Menem, a la hija del expresidente. Es la primera oradora en este mediodía. Señor ex vicepresidente de papá, tío, señora Karina Milei, y a todos y a cada uno de los presentes que de alguna manera formaron parte de su vida, de nuestras vidas. Quiero agradecerles desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este acto una fecha con tan importante significado, 35 años después del triunfo de mi padre. Como hija de Carlos Saúl Menem, me siento muy honrada de estar aquí, después de haberlo acompañado durante su ejercicio de la presidencia, desde mi infancia hasta su último latir. Esto me permite decirles que conocí profundamente a mi padre en su faz política y asegurarles que él llevó a cabo su tarea con enorme dedicación y orgullo. Fue un hombre con un gran carisma, de una cordialidad reconocida, con un notable espíritu transformador y una capacidad de trabajo incansable. Gran firmeza en la toma de decisiones y de una claridad y visión que le daban fuerza a sus convicciones. Papá fue un caballero de la política. Estas son algunas de las razones de mi orgullo y lo recordaré siempre con eterna admiración. Gracias. Con posterioridad a que mi padre dejara el ejercicio de la presidencia, su nombre fue sometido por muchos a expresiones descarnadas y hasta injuriosas, a las que él nunca contestó.
Por eso digo que aprendí también y mucho de sus silencios. Sin embargo, aquellos que pusieron sus mayores esmeros en humillarlo no pueden negar la transformación que vivió nuestro país, la modernización y la inclusión en el mundo durante su gobierno, que desde aquel momento no se han repetido. Cuando le pedí al señor presidente que se emplace en esta galería el busto de mi padre, le expresé, a mi entender, que no se trataba de una cuestión de carácter particular, sino del derecho del pueblo argentino de tener debidamente acreditada su historia y valoradas sus instituciones. En este hall de honor se concentra una parte de nuestra historia. Hombres que con orientaciones diferentes y en situaciones diversas ejercieron la presidencia de la nación. Es por esto que le agradezco sinceramente, señor presidente, y le deseo como ciudadana todo el éxito que su dedicación y su tarea merecen. Por la memoria de mi padre, el presidente Carlos Saúl Menem, celebro su inclusión en esta galería. Muchas gracias en nombre de mi madre, de mis hijos y de toda mi familia aquí presente. Gracias. Bueno, muy conmovido. Escuchamos a la hija de Carlos Menem, del expresidente, y este abrazo fraternal que se dan junto con Javier Milei. La veíamos a ella muy emocionada, con la voz hasta temblorosa. Dirige la palabra a continuación el señor Eduardo Menem. Vamos a escuchar ahora al ex senador nacional, hermano del expresidente Carlos Menem. Eduardo Menem, entonces, va a dar ahora sus palabras. En primer término, buenos días a todos. Quiero agradecer al señor presidente de la Nación, a la señora secretaria general de la Presidencia, por el gesto que han tenido de colocar e inaugurar el busto del presidente de la Nación, doctor Carlos Saúl Menem, en este salón de los bustos de los expresidentes. Por otra parte, el presidente Milei, aún antes de ser presidente, tuvo la valentía de resaltar y hablar lo que en realidad había sido el primer gobierno del presidente Menem, a quien él calificó como el más exitoso, el mejor gobierno de la historia, en base a un sistema que establece cómo recibió el gobierno cuando llegó y cómo lo dejó cuando abandonó. Los resultados obtenidos le daban ese resultado favorable, que el señor presidente lo ha destacado muchas veces. Además, yo reconozco, señor presidente, su valentía para decirlo, porque cuando alguien hablaba y habla bien del presidente Menem, sale el elenco permanente de denostadores, de depredadores de las honras y de los honores ajenos, tanto de opositores como de ciertos sectores de la prensa. Además, reconozco su deferencia al fijar esta fecha, 14 de mayo, porque fue el día en que Carlos Menem ganó por primera vez la presidencia de la Nación. Así que es una fecha que para nosotros tiene un significado especial, por eso le agradezco esta deferencia. La verdad que este busto tendría que haber sido colocado antes, porque estaba ahí en algún rincón o en algún lugar. Pero bueno, las mezquindades políticas, las miserabilidades de la política hicieron que no esté acá donde, por gentileza del presidente de la Nación,
lo ha colocado acá. Es para mí muy difícil hablar en este acto, por eso, contrariamente a mi costumbre, he traído notas para leerlas, porque la verdad que me siento muy emocionado, porque acá está toda la familia, están los amigos, están sus ex colaboradores, están los que han trabajado con él durante todos los años que ejerció la presidencia, y algunos de ellos lo vienen acompañando desde que fue gobernador en La Rioja. A todos ellos yo les doy mi agradecimiento por estar aquí presente. Yo les decía que estoy emocionado porque, más allá del orgullo que siento por ser su hermano, que llegó a donde todos saben, sino también porque fue mi mejor amigo, mi guía en la política, en la cual incursioné siguiendo sus consejos, lo que me posibilitó tener el privilegio y el honor de acompañarlo en gran parte de esa larga y exitosa trayectoria. Nuestro ilustre comprovinciano Joaquín B. González, al despedir los restos del presidente Roca, Julio Roca, decía: hay vidas cuyo relato exigen o la amplitud del libro o la concisión del bronce. En este caso yo digo del mármol. El libro ya lo estoy escribiendo. Por lo pronto tenemos aquí la concisión del mármol. Es tan extensa e intensa la actividad de Carlos que me voy a permitir señalar algunas de las características que yo pienso que hay que señalar. En primer término, era un fiel creyente de la democracia y toda su extensa e intensa trayectoria política se desarrolló siguiendo ese fundamental principio, el de la democracia, como quedó demostrado al ser elegido por el voto popular 3 veces como gobernador de La Rioja, 2 veces presidente de la Nación y 3 veces como senador nacional. Nunca ocupó un cargo que no haya sido por voluntad del pueblo. Como buen demócrata, al decir de Camus, que definía la democracia de esta forma, ejercía la humildad social, lo que significa vivir en la deliberación, no en lo fatalmente impuesto. Carlos era amante de la paz, era un fiel amante de la paz y por eso firmó todos los convenios de Argentina sobre no proliferación nuclear y además firmó con Brasil un acuerdo de controles recíprocos en materia nuclear que fue tomado como modelo en el mundo. Además, solucionó todos los problemas limítrofes que tenía Argentina, ¿no? La frontera más extensa con Chile, que teníamos 24 conflictos limítrofes, se resolvieron 22 en vía directa. Otro, el de Laguna del Desierto, lo ganamos por un arbitraje, debe ser de los pocos arbitrajes que ganó Argentina. Y el último, el de hielos continentales o campo de hielo, como le llaman los chilenos, se resolvió por acuerdo entre los parlamentos de los dos países y se firmó también terminando con todos los conflictos de limítrofes. Digo también que era un amante de la paz por las misiones que envió a los lugares donde había problemas limítrofes y problemas de enfrentamientos. Las fuerzas argentinas se ganaron el reconocimiento de todo el mundo por haber estado en las fronteras como calientes, como en Chipre, como en Yugoslavia, también estuvieron en Haití. O sea, 11.000 oficiales y suboficiales argentinos estuvieron con los cascos azules. Y además
el presidente Menem creó los cascos blancos para intervenir, aprobado por Naciones Unidas, para intervenir ante catástrofes naturales e intervinieron en varios casos en ese sentido. Por otra parte, Carlos fue un verdadero líder, eso es indiscutible, por naturaleza propia, porque demostró tener las condiciones para hacerlo, tales como la seguridad y la confianza de considerarse como tal. Él no solo era, sino que se consideraba un líder. Y tuvo la valentía y el poder de decisión demostrado cuando tuvo que asumir su primer mandato presidencial 6 meses antes de lo que correspondía, en medio de un tremendo caos social y económico. En base a ese liderazgo y el poder de decisión que tenía, pudo realizar la más importante reforma del Estado y de la economía, que posibilitó derrotar a la hiperinflación y al consiguiente desastre económico causado por ella. No se amilanó cuando, a raíz de las reformas que hicieron y de las privatizaciones, lo acusaron de vender las joyas de la abuela. Entre esas joyas de la abuela estaba la compañía telefónica, que tardaba 10 años en colocar un teléfono, y después de las privatizaciones tardaron 48 horas para instalar un teléfono, y además entró la telefonía móvil en nuestro país. Como decía alguien, cuando Carlos asumió el gobierno no teníamos teléfono, y cuando se fue había hasta telefonía móvil de la más avanzada del mundo. La contrarreforma efectuada por el kirchnerismo hizo retroceder al país en todos esos aspectos, hasta dejarlo en la situación calamitosa al terminar sus gobiernos. Los implacables críticos a su gobierno omiten de señalar que gracias a la convertibilidad pasamos a tener una estabilidad económica por 9 años, mientras el PBI creció más del 48%, único en la historia que creció de esa forma en ese tiempo, y el PBI interno per cápita el 31%, el tercero más alto de la historia, solo superado por la década 1880, 1890 y 1910-1920. Carlos soportó un proceso de demonización realmente bochornoso. Lo soportó con entereza y dignidad. La demonización no solo a su persona, sino también a su acción de gobierno. Como se sabe, por las reformas, la modernización del campo, Argentina creció en la producción de grano, en la producción de cereales, creció muchísimo, ¿no? Triplicó la producción, y entre ellos la soja. Entonces también llegaron a demonizar la soja, porque él había crecido en el periodo de Carlos Menem, ¿no? Y alguien del gobierno llegó a decir, bueno, la soja es un yuyo. Y la verdad que se estaban recibiendo importantes sumas de dinero gracias a ese yuyo, ¿no? Y ese proceso Estamos de escuchando a Eduardo Menem, ex senador nacional, el hermano del expresidente Carlos Saúl Menem, defendiendo, por supuesto, las políticas llevadas a cabo durante su gestión, sus 2 gestiones, entre 1989 y 1999. Enseguida estaremos retomando la transmisión en vivo, a la espera y a la expectativa también de la palabra del presidente Javier Milei en esta jornada de homenaje al expresidente Menem, que se cumplen 35 años de haber sido elegido. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.